Soy Luis Carlos Jackson de la Universidad de São Paulo y profesor de sociología, y trabajo con historia intelectual o sociología de los intelectuales ya hace unos años, especialmente la historia de la sociología brasileña y de la sociología en América Latina en perspectiva comparada, né? Tenemos en la Universidad de São Paulo el núcleo de sociología de la cultura, del cual participan professor Sérgio Miceli, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Fernando Pinheiro y Ana Paula Rey, además de nuestros alumnos orientandos, y hacemos diversas pesquisas sobre producción cultural e intelectual. Mi nombre es Alejandro Blanco, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, me gradué como sociólogo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, después hice una maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín y finalmente me doctoré en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace ya mucho tiempo soy profesor, como dije, de la Universidad Nacional de Quilmes, del Departamento de Ciencias Sociales. Integro un centro de la universidad que se llama Centro de Historia Intelectual, dedicado a las investigaciones precisamente sobre la historia intelectual de Argentina y también de América Latina. Y asimismo también soy investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET. Yo también desde hace un tiempo ya prolongado, mis investigaciones están enfocadas al área de historia de las ciencias sociales, historia intelectual, historia del pensamiento, historia de las disciplinas, y en un comienzo estuvieron enfocados hacia la Argentina y luego con el tiempo fui expandiendo mis investigaciones hacia América Latina, especialmente hacia Brasil y hacia México. Nosotros trabajamos juntos en los últimos años, desde que nos conocimos al participar de un seminario de preparación del libro colectivo Historia Social de los Intelectuales en América Latina, que fue dirigido por Carlos Altamirano en Argentina y en Brasil por Sérgio Miceli. Entonces ahí nos conocimos. Como yo había estudiado la historia de la sociología brasileña y Alejandro la historia de la sociología argentina, empezamos juntos a hacer una investigación comparativa entre Brasil y Argentina, de la cual salió un libro llamado Sociología en el Espejo, ensayistas, científicos sociales y críticos literarios, que fue publicado en 2014 en Brasil y 2015 en Argentina. Y en los últimos años empezamos a estudiar la experiencia mexicana, y de esa investigación salieron algunos artículos, incluso algunos publicados acá, ¿no?, en la revista Estudios Sociológicos del Colmex. Efectivamente, como cuenta Luis, nuestro trabajo en colaboración en realidad es parte de una relación de cooperación, de intercambio científico entre el Centro de Historia Intelectual, del que yo formo parte, y del Núcleo de Sociología de la Cultura de la Universidad de San Pablo. Y a partir de entonces, como acaba de contar Luis, iniciamos nuestra investigación comparada sobre Brasil y Argentina, luego fuimos incluyendo el caso de México, y un poco el trabajo que presentamos en el evento que tuvo lugar la semana pasada celebrando el 50 aniversario del CES. Presentamos algo así como una síntesis de esa investigación que más o menos llevó unos 10 años, donde intentamos realizar una sociología de la sociología, una sociología comparada de la sociología, un poco para establecer las semejanzas, las diferencias y realizando contrapuntos sobre las tres experiencias. Y ese un poco fue la apuesta principal, consistió en, llevar a tomarse en serio lo que es una sociología de la sociología, que más o menos implicó para nosotros
movilizar los instrumentos de la disciplina para objetivar a la propia disciplina, ¿no? Es decir, eso sería hacer una sociología de la sociología, movilizando los instrumentos de objetivación social de ese pequeño mundo que es el mundo de la profesión, el mundo de los sociólogos, ciertamente acotado a un periodo que es el periodo de fundación de la disciplina o de renovación, podríamos decir así, que es el periodo que más o menos va entre 1940 y 1970, que es aquel en el que curiosamente se dan dos procesos. Por un lado, el establecimiento de las instituciones más importantes de la profesión, digamos así, las principales revistas, los principales centros de enseñanza, y al mismo tiempo ese proceso de consolidación institucional e intelectual de la disciplina coincidió con un momento de revuelta contra una forma establecida hasta ese momento de pensar la disciplina, de concebir la disciplina. Así que ese periodo para nosotros resulta muy interesante porque es un momento de, digamos así, de establecimiento de innovación al mismo tiempo. Y es un poco lo que intentamos en el trabajo explicitar, es decir, cuáles fueron las consecuencias de esos cambios que se produjeron, reitero, en la profesión, en la disciplina, allá por finales de los años 50. Sí, y todo eso acompañado por un cambio en el reclutamiento social, ¿no? Tanto de los estudiantes como de las profesoras. Y así que ese cambio que Alejandro mencionó fue condicionado o acompañado por un cambio en el reclutamiento, ¿no? De modo que acabó prevaleciendo, ¿no? La origen mesocrática y una participación muy efectiva de las mujeres como sociólogas. Y quizás habría que decir también que ese momento, ¿no es cierto?, donde acabo de decir que es el momento donde se establece la disciplina, gana fuerza en el sistema universitario, como una disciplina universitaria, con sus carreras, en fin, con sus diplomas, con sus certificaciones. Es al mismo tiempo un momento de cambio, como también dije, y esos cambios tienen que ver también no solo con cambios en la morfología, sino también con cambios en el sistema de educación superior y al mismo tiempo cambios sociales muy grandes, ¿no? Porque difícilmente podría entenderse esa notoriedad, esa fuerza que ganó la sociología en América Latina y especialmente en este caso, ¿no es cierto?, en México, Brasil y Argentina, si uno la descontextualiza del crecimiento que experimentaron las ciudades, México, Buenos Aires y San Pablo, durante ese periodo, y cambios que no solo tienen que ver con cambios sociales, o sea, crecimiento de la población, cambio en la composición social de la población, industrialización, sino también cambios culturales. Las tres ciudades mencionadas, en realidad una de ellas ya lo era, pero en fin, pasan a convertirse en cada uno de los respectivos países en grandes metrópolis culturales, con sus mercados de bienes culturales, en fin. Y no casualmente, la sociología se afirma precisamente se afirma con más fuerza, independientemente que haya tenido asiento en otras ciudades de otros estados o de otras provincias, se afirma especialmente con mucha fuerza en esas tres ciudades, en medio de ese proceso de metropolización, como nosotros llamamos así. Restaría decir que todos estos cambios, ¿no?, en las prácticas intelectuales, en la sociología más específicamente, fueron condicionados también por las modalidades de relaciones entre el Estado y la política de manera general y los productores culturales. Y en cada país eso se dio de una manera diferente. A mí me gustaría decir también que, como cierre de esta presentación, que también hay que tener en cuenta que si bien la sociología, la disciplina como profesión, como actividad social, tiene una larga historia en América Latina, ese periodo que nosotros enfocamos también es importante porque es el periodo en el que por primera vez la disciplina gana una presencia pública, es decir, comienza a intervenir en la discusión pública política de los tres países por primera vez. Entonces eso lo vuelve una disciplina también conflictiva, ¿no? Porque comienza a desafiar, en fin, el sentido común político, el sentido común social. Y eso es lo que también eso es lo que hizo que ganara tanta notoriedad durante ese periodo, 50, 70. Y que se puede decir carismático en la institucionalización de la disciplina.